Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la videoconferencia denominada Jurisdicción Especial Indígena, Escuelas de Derecho Propio. La Constitución Política de nuestro país reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, postulado a partir del cual se abordará la temática planteada, a través de un recorrido que permitirá avanzar en el reconocimiento de los derechos, cosmovisión y riqueza cultural de los derechos de los pueblos indígenas, como premisa necesaria para su supervivencia, como aporte a la consolidación de una sociedad cada vez más incluyente. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Gladys Teresa Herrera Monsalve, magistrada del Tribunal Administrativo de Arauca, integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de la cual ha participado en algunas mesas de coordinación interjurisdiccional, donde han realizado diálogos e intercambios de saberes con los pueblos indígenas de la Orinoquía y Amazonía colombiana. Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Justicia y Tutela de Derechos en énfasis en Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, realizando una investigación sobre sistemas de justicia de los pueblos indígenas Jitnú y Uawa, ubicados en el departamento de Arauca. Autora de artículos Heurística y sesgos en la decisión judicial, Juicio, proceso, juicio, decisión, aporte a la paz, apuntes sobre la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexi y Derecho Humano a la Paz. Doctora Gladys Teresa, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. En este ciclo de Escuela de Derechos Propios voy a tratar el tema de la diversidad cultural de la nación colombiana como preámbulo a nuestro próximo encuentro que está previsto también a través de este mismo medio el día 10 de julio de este año. Y estas diapositivas les he llamado Somos diversos elementos del autorreconocimiento. Lo primero que corresponde mencionar cuando tratamos de disertar sobre derecho constitucional en estas temáticas de la diversidad étnica y cultural es recordar el artículo 7º de la Constitución Política de 1991, en el que se lee que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En este orden cabe preguntarnos ¿qué implicaciones tiene que se reconozca y que se proteja por parte del Estado esa diversidad étnica y cultural que nos caracterizan como nación? Para responder a esta pregunta, me permito presentarles algunas imágenes que ustedes van a estar viendo en pantallas y también volver a la teoría clásica del Estado, para referirnos a cuáles son los elementos que desde los clásicos conforman lo que nosotros hemos denominado desde la teoría constitucional esta figura que le hemos dado el nombre de Estado. Los clásicos establecieron que el Estado se compone de un territorio, de una población y de un gobierno, elementos que se han mantenido a lo largo de los años, pese a los cambios que se han introducido con posterioridad y los desarrollos que ha tenido el Estado. Hoy, por ejemplo, hablamos de un Estado social de derecho, de un Estado constitucional moderno, fue una de las fases anteriores. En este orden, cuando hablamos de nación, de un país, estamos hablando de personas que habitan los territorios. Entonces, hablar de diversidad étnica y cultural de la nación colombiana es hablar de quienes habitamos el territorio que hemos denominado Colombia. Para ello debemos tener en cuenta que quienes habitan los territorios nacionales generalmente poseen ciertos tipos de características comunes en su forma de vida, o por lo menos así lo piensa la teoría. Tales, por ejemplo, como el dominio de una lengua, las tradiciones, costumbres, cosmogonías propias,
pero que también estos elementos definitorios pueden ser fruto de la interrelación con otras culturas. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros no podemos hablar de una nación monocultural, es decir, no tenemos una nación donde todas las formas culturales sean las mismas, sino que tal y como lo reconoce la Carta Política, corresponde a una nación multicultural. Basta con ver las diferentes manifestaciones culturales que se les dan a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto por parte de la sociedad mayoritaria como de los diferentes grupos étnicos. En este orden, por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer que los territorios van a marcar mucho las manifestaciones culturales. ¿Y por qué marcan la vida? Porque no es lo mismo vivir en territorios de sabana, por ejemplo, como los que se están viendo en la fotografía, o en territorios de montaña, como los que se presentan al lado derecho de la diapositiva. De igual manera, no es lo mismo vivir en contextos rurales que vivir en contextos de ciudad. Cada uno de estos contextos territoriales va a ir marcando pautas que van a permitir que las formas de vida cambien y de igual manera que las culturas se modifiquen o se expresen de diferente forma. En esta fotografía vemos personas indígenas en las tres fotografías, pero que expresan su diversidad de manera diferente. Entonces vemos allí en la primera imagen una reunión que se está haciendo, una especie de ritual o de culto en el marco de una reunión de personas. Vemos en la siguiente fotografía 2 personas también indígenas que están realizando trabajo propio de la producción de la tierra, y finalmente vemos a Angélica Alape, que es una persona también indígena, quien pues se dedicada al cine, y por eso pues sus formas de manifestar su cultura van a ser diferentes. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos cómo a lo largo, como ya les decía, del territorio nacional tenemos diferentes expresiones artísticas, y en este caso pues estamos viendo las manifestaciones artísticas a través de la danza. Entonces vemos 4 formas de expresarnos a través de la danza. Ser diversos en territorios como el nuestro, en contextos interculturales, también trae tensiones, y son normales esas tensiones, es con natural que haya tensión, porque la diversidad precisamente lo que presenta son varias formas de pensar, de analizar, de vivir la vida, pero también la diversidad étnica y cultural nos lleva a pensarnos como una sociedad más incluyente. Tenemos una posibilidad de vernos de una manera diferente y de analizar los fenómenos sociales e incluso las mismas problemáticas sociales que se van presentando de una forma mucho más amplia, y ello nos lleva a convertirnos en sociedades más incluyentes. La autonomía de los pueblos indígenas, como lo vamos a estar viendo a lo largo de las diapositivas, nos va a permitir hablar de supervivencia de los pueblos étnicamente diferenciados. El objetivo de esta conferencia en general es valorar el conocimiento de los pueblos indígenas como fuente de sabiduría ancestral, compatible con otras formas de conocimiento o con lo que en Occidente hemos llamado nosotros como sociedad mayoritaria el conocimiento científico. ¿Qué implicaciones tiene que se reconozca y se proteja por parte del Estado la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana? Ya les hablé de la importancia de los elementos del Estado y de la importancia del elemento nación, y vamos a continuar entonces diciendo o preguntándonos también, para abordar estas temáticas un poco más profundas, de dónde viene la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esta pregunta la voy a responder solo a manera de ejemplo, y me voy a referir a los pueblos étnicamente diferenciados. De ellos tenemos reconocidos al día de hoy 115 pueblos indígenas a lo largo y ancho del país, cada uno con una cultura, una cosmogonía propia, y en los cuales además al día de hoy tenemos conocimiento que perduran 65 lenguas maternas, sin olvidar también que en nuestro territorio hay presencia de comunidades negras, de comunidades ron, de comunidades palenqueras y raizales.
Cabe destacar que las formas de vida de todos los pueblos están firmemente marcadas por el territorio donde se habita, como ya les venía contando. Los territorios ayudan a moldear las dinámicas de vida que se dan al interior de las comunidades y no solamente podríamos decir que marca la vida misma en cuanto al territorio donde se vive, los ciclos de lluvia, los ciclos anuales, van a permear lo que es la siembra, la recolección, sino que también van a permear lo que es la reproducción y la reproducción de los seres humanos, pero también la reproducción de las sociedades. Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo los NUCAT se protegen y se autoprotegen a partir del manejo de los territorios. Adicionalmente, juega también un papel importante el territorio en la cosmogonía que guía a quienes allí se desenvuelven. Por ejemplo, para el caso del pueblo sicuani, la cosmogonía, la administración de justicia está permeada por todo un sistema de pensamiento propio de su cosmogonía, de tal manera que resulta ser un reto para nosotros como jueces y como juezas del país, pues entrar a conocer estas formas de pensamiento, estas formas de ver la vida y asimismo pues poder armonizar tales maneras de enfrentar, digamos, lo que nosotros podríamos llamar una transgresión a la norma, pasando por esas cosmogonías. En el territorio colombiano nosotros, siguiendo esta lógica de cómo influyen los territorios en la vida de las personas, encontramos que hay mujeres y hombres de selva, que hay mujeres y hombres de llanura, asimismo que hay mujeres y hombres de montaña, de mar, de río, cuyas dinámicas de vida y capacidades están íntimamente relacionadas con los lugares en que se desenvuelven. Por ejemplo, no están presentes las mismas capacidades y habilidades en quienes se dedican a la pesca en río que en quienes se dedican a la agricultura. Por ello es necesario, como lo dice uno de los autores que he leído últimamente, Howard Becker, en su libro titulado Trucos del Oficio, pensar las cosas y los acontecimientos de una manera diferente. En estas escuelas de derecho propio con la escuela judicial o auspiciadas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, hemos querido entrar a pensar la vida en sociedad y la vida de una nación multicultural de una manera diferente y por eso hacemos estos talleres en los que reconocemos y hablamos sobre las implicaciones que tiene vivir en un país multicultural. Vamos a pensar, por ejemplo, y es una historia que todos conocemos y es la de los niños Mucutuy. Los niños Mucutuy se trata de 4 niños que van en una avioneta, todos conocimos por las noticias, junto con su madre y otras personas, y pues allí la avioneta tiene una falla y termina cayéndose en medio de la selva amazónica colombiana. Estos niños, la mayor tenía 11 años para el momento de los hechos y ella y 3 hermanitos menores logran sobrevivir en la selva durante 40 días. Todos nos preguntamos qué hace que estos niños o cómo fue posible que estos niños sobrevivieran solos en la selva durante 40 días. Pues allí precisamente están presentes las capacidades de las que hemos hablado. Las comunidades indígenas manejan unos conocimientos acerca del territorio que les permite tener este tipo de capacidades y de habilidades a quienes allí se desarrollan. Seguramente que si se hubiese tratado de 4 niños de la sociedad mayoritaria que quedan en estas condiciones, pues los niños no estarían o no habrían tenido las capacidades para haber sobrevivido en la selva durante 40 días. Se requieren conocimientos específicos para transitar algunos territorios y eso es lo que nos han enseñado las comunidades indígenas, que existen unos saberes ancestrales que permiten, por ejemplo, la pervivencia de personas en condiciones pues que nosotros como sociedad mayoritaria pudiéramos considerar como sumamente adversas. En desarrollo de esta idea, con la Escuela Judicial, nosotros hemos realizado una serie de diálogos de saberes, como ya se decía en la presentación, con algunos pueblos indígenas de la Amazonía y de la Orinoquía colombiana,
que han permitido consolidar procesos de administración de justicia en los territorios a partir no solo del reconocimiento que como juezas y jueces nos corresponde frente a los pueblos étnicamente diferenciados, sino del reconocimiento y del autorreconocimiento de las capacidades propias y de las formas de vida de quienes integran estos pueblos indígenas. El papel que juegan los territorios en las formas de vida es relevante en la medida que, dependiendo del lugar geográfico en donde se encuentran ubicadas nuestras comunidades, como ya lo dijimos, se privilegian ciertas maneras de interactuar con el territorio. En esta diapositiva que les estoy mostrando, dice: el territorio moldea las dinámicas de vida que se dan al interior de las comunidades, las cuales están íntimamente relacionadas con el desarrollo de capacidades para habitarlo. Allí vemos una artesanía del pueblo Guamonae. Ellos tejen estas artesanías como las que les estoy presentando y otro tipo de utensilios que van a ser necesarios para su vida cotidiana en el lugar donde viven. Les hablaba anteriormente sobre los Nucat. Y los Nucat es uno de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía. La mayoría de nosotros tenemos algún conocimiento de ellos por cuanto la Corte Constitucional ha tratado temas que conciernen a ellos. Y les quería contar que este pueblo en especial, pues es un pueblo que aún se mantiene en una condición seminómada y que tienen ciclos de vida que están dados por sus desplazamientos en el territorio y que siguen además los ciclos de la propia selva. Ellos se desplazan y desde tiempos ancestrales se han desplazado a lo largo y ancho de la Amazonía y lo hacen en forma de espiral, y el objetivo de ese desplazamiento es que caminar de esa manera les permite tener lo necesario para vivir y especialmente el alimento, lo que implica que se trata de un pueblo adicionalmente, como ya les decía, con una interacción menor frente a la cultura comunitaria. Es decir, es un pueblo con mayor conservación de la identidad cultural y entonces es de aquellos pueblos donde la Corte Constitucional llama la atención a los servidores judiciales para que en estos casos se piense muy bien si es necesario sí o no intervenir y qué tipo de medidas de intervención se podrían dar frente a conflictos que se pudieran presentar o bien entre los habitantes o entre los miembros del pueblo indígena con los colonos, o incluso en el caso que se llegase a presentar alguna disputa entre los miembros del pueblo y sus gobernantes. En estos casos, la Corte Constitucional ya dice que es mejor no intervenir a realizar intervenciones que puedan causar daño a la identidad cultural de estos pueblos. Reconocer o conocer esta manera de habitar el territorio permite asumir un enfoque diferencial por parte de quienes administramos justicia al momento de abordar los casos que tienen que ver con el pueblo, pero no desde cualquier enfoque étnico, sino desde el enfoque propio de esta comunidad, es decir, respetuoso de los ciclos de vida en el territorio. Yo recuerdo un caso que tuvimos en Villavicencio, en este caso específico, y aquí entramos a hablar de aplicación y buenas prácticas del conocimiento. En este caso en específico se trataba de una persona un joven perteneciente a una comunidad de Mitú. Este joven se le impone una medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía y imponer una medida de aseguramiento a una persona de una comunidad indígena implica ver y aplicar ese enfoque diferencial étnico particular y concreto de la comunidad a la cual pertenece la persona. ¿Qué sucedió en ese caso? La comunidad a la que pertenecía este joven, pues en su imaginario colectivo, privar de la libertad a alguien significaba igual que declararlo culpable. Como ellos consideraron que el joven, al haber sido privado de la libertad, era prácticamente como si ya se le hubiese declarado culpable del delito por el cual se le estaba imponiendo esta medida de aseguramiento, inmediatamente empiezan las sanciones comunitarias a los demás miembros de su familia.
este tipo de comunidades a unas faltas tan graves como la que se le acusaba o que ellos consideraban tan graves como la que se le acusaba a este joven, tenían como sanción el destierro o la salida del territorio. Entonces tiene que salir no solamente el joven que es llevado por la autoridad mayoritaria, sino que adicionalmente tiene que salir toda su familia. Y salir toda la familia a veces implica la salida del clan completo. Sale la familia del territorio, tiene que irse hacia ciudades como Villavicencio, Bogotá, personas tanto jóvenes, niños, adultos y mayores, pues dejar y abandonar los territorios donde se han desenvuelto durante toda su vida, los territorios donde han desarrollado capacidades para habitarlos y llegar a contextos de ciudad, pues esto les afecta no solamente la identidad cultural, sino que pone en peligro la propia pervivencia. Allí estudiamos el caso en el juzgado en ese momento y también nos planteábamos de qué manera se puede reparar, pues más allá de la reparación pecuniaria que pudiera dar lugar a la situación, de qué manera se puede reparar la comunidad, de qué manera se puede reparar la familia, de qué manera se puede reparar a un clan que es desplazado casi que completamente de su territorio. Esto para llamar la atención que cuando hablamos también de medidas de reparación o cuando utilizamos el enfoque diferencial o vemos los casos con otras gafas, siguiendo lo que nos dice el feminismo, pues hay que pensar también que la reparación en cada caso va a ser particular y va a ser una reparación que responda a esas formas de vida propia. Porque, por ejemplo, pensábamos en esa oportunidad decirle a las personas o hacer un acto, por ejemplo, de perdón o cualquier cosa así público, podría repercutir en volver a la memoria ese caso, pensábamos en esa oportunidad, volver a la memoria ese caso y que la comunidad se volviera a acordar y que volvieran a empezar las acciones de retaliación frente a esta familia. Ello para llamar la atención solamente frente a una posibilidad que tuvimos la oportunidad de vivir en el despacho y que nos representó toda una serie de alternativas frente a la manera como podíamos actuar y para decir que cada vez que tomamos la decisión de asumir los casos como con el enfoque diferencial, hay que preguntarnos frente a quién estamos, quién es mi interlocutor, de qué comunidad estoy hablando, cuál es la cosmogonía que guía a esta comunidad, cuáles son sus usos, cuáles son sus costumbres, cuáles son los ciclos de vida que se viven en esos territorios, para pues que nuestras decisiones sean realmente adaptadas a las circunstancias particulares y concretas de cada comunidad. Tener 115 pueblos indígenas en el territorio nacional es todo un reto para nosotros como jueces, de allí la importancia de conocer, de saber, de identificar los diferentes pueblos y también pues ver la manera como ellos se desenvuelven en la vida. Hablábamos y voy a continuar con el ejemplo de los NUCAT que venía pues presentándoles y ya indicaba yo que realizan largos desplazamientos a lo largo, desplazamientos en la Amazonía colombiana y para realizar esos desplazamientos pues se requieren capacidades físicas adecuadas, así que llevar consigo, por ejemplo, personas que no tengan la capacidad de desplazarse de manera fácil por la selva implica un riesgo para el grupo mismo, para el pueblo mismo, dadas las condiciones del terreno. Uno de los estudios que realizó la antropóloga Esther Sánchez y que nos presenta en sus libros nos permite comprender las razones por las cuales, por ejemplo, los integrantes del pueblo NUCAT dejan cerca de las casas de los colonos a los niños huérfanos y algunas personas con enfermedades, con algún tipo de enfermedades que les imposibilitan el desplazamiento por la selva. La razón principal es que los niños, al no tener la mamá que los cuide, que los alimente,
corren peligro de morir en la selva. Igual sucede con los enfermos. Si no hay una persona que se encargue, por ejemplo, de transportarlos o que tenga las suficientes capacidades físicas, no solamente para transportarse ellas, sino para llevar consigo el enfermo, pues estas personas van a estar en peligro inminente de quedar en la selva. Por lo que llevarlos consigo constituye no solamente un peligro para la supervivencia del grupo que se está desplazando, sino que adicionalmente constituye un peligro para la propia persona. De allí la importancia de conocer estas maneras de vivir los territorios. Otro ejemplo que quería contarles es que hace pocos años conocí de manera personal a unos niños del pueblo Jiu que se encontraban bajo el amparo de bienestar familiar a través de sus programas. Luego se me dio la oportunidad de compartir con una de las lideresas de este mismo pueblo, a quien desde mi falta de conocimiento de su cultura le pregunté sobre el asunto. Pues yo le preguntaba y a mí me causaba pues interrogantes, saber que estos niños me habían comentado que llevaban varios años allí al amparo y bienestar familiar y por qué sus padres o por qué los líderes del pueblo no habían vuelto a preguntar por los niños o no. O como que estaban allí esperando y yo decía, pero ¿qué esperan? Los niños ya, desde mi punto de vista, están recuperados, mis niños ya, pensaba yo, los niños ya pueden volver al territorio, ¿por qué continuarán aquí en bienestar familiar? Esta lideresa me comentó que las madres Hugh esperan a sus hijos solo 2 años, pasados los cuales los despiden, es decir, dejan de esperarlos. Estas madres piensan, y yo creo que con bastante razón, que transcurrido ese tiempo los niños han perdido las capacidades para vivir en la selva. El pueblo Hugh es un pueblo que también es seminómada y pues como les decía, los desplazamientos en la selva pues no han de ser muy fáciles para quienes no tenemos las capacidades de habitar o de vivir o de conocer ese territorio. Entonces, como quiera que pasados ese tiempo, ellas consideran que ya han perdido esas capacidades para vivir en la selva, lo mejor que puede suceder es que la sociedad mayoritaria se haga cargo de ellos y de esa manera se preserve la vida y la integridad personal de los niños, dado que volverlos a la selva pues implicaría no solamente peligro para la subsistencia misma de los niños, sino adicionalmente peligro para el grupo que tendría que empezar a plantearse unas nuevas capacidades para llevar con ellos personas que no están adaptadas para la vida en esas condiciones. En estos diálogos que les contaba, hemos llevado a cabo en el marco de las mesas de coordinación interjurisdiccional que se realizan por los consejos seccionales de la Judicatura, se ha disertado con quienes han participado. Allí hemos tenido la participación de lideresas, de líderes indígenas que administran justicia, también han participado servidores judiciales y servidores de otras instituciones públicas. En esas mesas de coordinación hemos trabajado sobre las siguientes preguntas. ¿Hago parte de un pueblo indígena o conozco alguno? Esta pregunta tiene razón de ser en el sentido que, pues no todos quienes participan en las mesas de coordinación son indígenas, pero tampoco no todos quienes participan allí son parte de la sociedad mayoritaria, en la medida que, como les decía, pues precisamente están pensadas para coordinar los dos sistemas jurídicos. Otra pregunta sobre la que hemos disertado y se ha hablado es ¿qué elementos caracterizan la cultura de este pueblo? Saber los elementos que caracterizan la cultura del pueblo y al estar allí, tanto los jueces, nuestros jueces y nuestras juezas y quienes los líderes que administran justicia en el pueblo indígena, nos permite conocer, como les decía hace algunos momentos, con quienes estamos interactuando, qué pueblos hay en el territorio, qué manifestaciones culturales manejan, cómo la cosmogonía, y ya lo vamos a ver en una de las preguntas más adelante que tenemos, cómo la cosmogonía permea las instituciones del pueblo indígena y cómo permea esa institución a la que nosotros conocemos como justicia. También nos preguntamos cómo se entiende la relación de quienes hacen parte del pueblo con los otros y con la naturaleza. Esta pregunta en las exploraciones que hemos realizado y en los
compartir de saberes nos ha permitido ver, por ejemplo, que los pueblos indígenas manejan un concepto de justicia holístico que no solamente comprende estar bien con el que está a mi lado y con el otro ser humano, sino que además comprende estar bien con lo que me rodea, con la naturaleza, con el entorno, con los árboles, incluso con las piedras. También nos preguntamos sobre si existe en los pueblos indígenas que están en esos territorios donde se han desarrollado las mesas, si existe algún concepto que se acerque a lo que nosotros llamamos o conocemos como justicia. Y de existir ese concepto, siempre preguntamos y vamos allí buscando respuestas si está unido a la cosmogonía que maneja el pueblo o si se concibe como fuera de ella. Finalmente, otras preguntas que han marcado el desarrollo de estas mesas, muy fructíferas, por cierto, en el cual los pueblos indígenas han compartido sus saberes sobre el tema de administración de justicia, es la manera como los pueblos reparan la tierra, la familia, la comunidad ante una acción que desarmoniza y cuáles son las formas que se utilizan para resolver los conflictos en la comunidad. Como ya les decía, es sorprendente porque cuando se habla de acciones desarmonizadoras en las comunidades indígenas, pues no estamos hablando de acciones desarmonizadoras entre las partes, como nosotros lo entendemos en el proceso general que aplicamos a la resolución de los casos, sino que se está hablando de una serie de otras personas o de otros elementos que hacen parte de todo lo que sucede y, por ejemplo, se tiene que reparar la tierra y se hace a través de cantos, de danzas en algunas partes, de rezos, de oraciones, pero no puede pasar inadvertido que la acción que desarmoniza o una situación que pone en desarmonía a una persona no solamente está causando desarmonía en ese ser humano que causó el acto, sino que además causa desarmonía en la familia, pero no solamente en la familia de él, sino también en la familia pensemos de la víctima o pensemos de la persona agredida, pero a su vez esa desarmonía va mucho más allá, va la desarmonía del clan, va la desarmonía de la comunidad y llega hasta la tierra misma, de tal manera que no podríamos estar hablando de acciones reparadoras únicamente frente a la persona que fue agredida con el comportamiento que se suscitó, con la situación que se suscitó, sino que se habla de armonizar todo lo que existe alrededor y con lo que se interrelaciona el pueblo o la comunidad indígena. El objetivo principal de aquellas actividades y de esta disertación no es otro que ahondar en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana como un elemento válido y necesario para la pervivencia de los pueblos indígenas, así como destacar que en contextos interculturales como el nuestro se presentan tensiones tanto culturales como jurídicas, que son connaturales y que corresponde afrontar desde las mismas herramientas que provee el propio sistema jurídico. En este contexto, es relevante precisar que el reconocimiento que se hace en el artículo 7º de la Carta Política y al cual acudimos al inicio de esta conferencia implica adicionalmente una nueva manera de ver las fuentes del conocimiento, en la medida que resulta necesario aceptar que las tradiciones, que las formas de vida de los pueblos indígenas confluyen para el abordaje, como lo decía al inicio, cuando estaba introduciendo la conferencia, de diferentes problemas sociales. Ello porque es que la conciencia que se tiene de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano al cual se pertenece y que tiene una cosmovisión distinta y específica, comprende de por sí el derecho a la pervivencia misma del pueblo. Hoy por hoy nosotros encontramos en los casos y en las normas, por ejemplo, que la solución de problemáticas relacionadas con el derecho a la salud de comunidades indígenas o de pueblos étnicamente diferenciados implica la prestación de servicios médicos con enfoque diferencial, respetando sus costumbres y prácticas culturales. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha destacado que, de acuerdo con la Ley 1751 de 2015, el derecho a la salud de las comunidades indígenas está inmerso en 3 principios. El primero de ellos, el principio de la interculturalidad. ¿Y cómo entiende la Corte Constitucional este principio? Como el respeto por las diferencias culturales existentes en el país, así como la
posibilidad de tener condiciones de vida y de recibir servicios de atención integral de salud a partir del reconocimiento de saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global. Es decir, cuando hablamos de prestación de servicios médicos a comunidades indígenas, es muy importante que esa prestación de esos servicios respeten esos saberes, esas prácticas milenarias que se han llevado a cabo, respeten las tradiciones que tienen los pueblos. Por ejemplo, yo recordaba alguno de los pueblos indígenas o con alguna de las lideresas con quienes he compartido. Hay pueblos que no permite dentro de su cosmogonía o dentro de su cosmogonía está mejor que el enfermo no debe ser visto, no debe ser tocado, no debe ser atendido por una mujer cuando tiene su ciclo menstrual. Este tipo de prácticas culturales como esta, es importante conocerla para poderle dar una atención que esté acorde con sus tradiciones y con sus prácticas. El segundo principio es la protección de los pueblos indígenas, que consiste en el reconocimiento y garantía para ellos del derecho fundamental a la salud integral, entendida según sus propias cosmovisiones y conceptos que se desarrollan en el sistema indígena de salud propio e intercultural. Y el tercer principio que ha dicho la Corte Constitucional en estos temas es la protección de los pueblos y comunidades indígenas, ron y negras, afrocolombianas y raizales, como garantía del derecho a la salud y que debe ser aplicado de manera concertada con cada uno de los pueblos respetando la costumbre. El derecho a la identidad cultural también ha sido estudiado por la Corte Constitucional y la que ha desarrollado un catálogo de derechos de estas comunidades indígenas. Por ejemplo, en la sentencia T445 de 2022, recordó ese catálogo de la siguiente manera. Entonces, la Corte nos va a decir que existe el derecho a la subsistencia derivado de la protección constitucional a la vida, tal y como lo consagra el artículo 11 de la Constitución Política, y de la prohibición de toda forma de desaparición forzada que está arreglado en el artículo 12 de la misma Carta Política. El segundo derecho es el derecho a la identidad cultural y a la integración étnica, cultural y social que se desprende de la protección a la diversidad y el carácter pluralista de la nación. Ello está en el artículo 1 y el artículo 7 a que nos hemos venido refiriendo en esta conferencia. El tercer derecho es el derecho a la propiedad colectiva, artículos 58, 63 y 329 de la Constitución. El cuarto derecho es el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlos. El quinto es el derecho a autodeterminarse o autogobernarse de conformidad con sus tradiciones y valores culturales propios, lo que implica el derecho a determinar sus propias instituciones jurídicas y administrar justicia en sus territorios de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. El sexto derecho que se reconoce es el derecho al debido proceso administrativo. El siguiente, el derecho al retorno y reubicación como población desplazada. El siguiente, el derecho a acudir a la justicia como comunidad, entre otros. Estos derechos propenden maximizar la autonomía, preservar su cultura y servir como parámetro para la garantía del respeto de las diferencias culturales. Lo anterior es producto precisamente de la consolidación de una clara línea de derechos que emanan del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, cuyo sustento adicionalmente se encuentra en el artículo en el convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, que busca o que está enfocado este convenio al reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros. Como servidores judiciales, entonces estamos llamados a hacer efectivo el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, de allí que las decisiones que se adopten deben corresponder a razones fundadas en el respeto de las garantías a las que nos hemos referido en esta mañana. A título de conclusiones, tengo estas tres. Primera, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana implica el reconocimiento de formas de vida diversas, lo que a su vez permite asumir los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas como fuente de sabiduría ancestral compatible con otros saberes
La segunda conclusión que tengo es que la diversidad étnica nos aporta a la construcción de una sociedad más incluyente en la que el derecho a la identidad cultural y a la integridad étnica, cultural y social que se desprende de la protección de la diversidad y el carácter pluralista de la nación tienen un lugar fundamental. La tercera conclusión a la que abordo en este día es que el reconocimiento de la autonomía de los pueblos étnicamente diferenciados es requisito necesario para hacer efectivo el derecho a supervivencia. Entonces, ahora sí pasamos a este último punto que la Escuela Judicial me ha dicho, pues es el relativo a las preguntas que tienen nuestros participantes. Estoy atento a escucharles. Doctora, mil gracias. Vamos con la primera. ¿Cuál es la importancia del reconocimiento de los pueblos étnicamente diferenciados? Gracias. Mire, todo empieza por el lenguaje. El derecho es una ciencia que se fundamenta en el uso del lenguaje y a través del lenguaje, quienes nos dedicamos a ella, creamos nuevas categorías o reconocemos o reconfiguramos las existentes. A partir de 1991 se reconoce de manera expresa en la Constitución Política de Colombia la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, pero el texto va más allá de ese mero reconocimiento, en la medida que impone al Estado el deber de protección de esa diversidad. En esta conferencia vimos cómo influyen los territorios en la forma de vida de quienes los habitamos. Es decir, desde una mirada diferente empezamos a crear nuevas categorías de análisis que se ven reflejadas en los derechos fundamentales, no solo de las personas que hacen parte de la comunidad étnicamente diferenciada, sino de las propias comunidades. La Corte Constitucional, al abordar algunos casos en sede de tutela, ha reconocido pues la invisibilización y el desconocimiento que se mantuvo frente a nuestros pueblos indígenas, lo cual ayudó a la consolidación de ha ayudado a la consolidación de su autonomía en este nuevo periodo. Por el contrario, durante el interregno anterior a la Constitución de 1991, pues es triste reconocerlo, pero hay que hacerlo. Muchos pueblos desaparecieron y desaparecieron producto de causas multifactoriales que en este momento pues el tiempo no nos permite estudiar. Sin embargo, permítame destacar esa capacidad de resiliencia de estas personas a quienes, pese a las condiciones de vida por las que han pasado, aún conservan un legado cultural que cada día nos sorprende más. Gracias, doctora, por su respuesta. Continuamos. ¿Qué elementos inciden en la efectividad del derecho a la pervivencia de los pueblos étnicamente diferenciados? Gracias. Mire, los pueblos indígenas, como todos los pueblos originarios de América y de otras partes del mundo, han asumido la defensa de su derecho a la pervivencia desde varias esferas. En la actualidad, un elemento bien importante en la concreción de este derecho es, como ya lo decía anteriormente, la obligación que tiene el Estado de garantizar sus derechos. Esta obligación, dada la condición de sujetos de especial protección constitucional, debe ser asumida desde un verdadero enfoque diferencial. Para ello, desde mi punto de vista, se torna necesario conocer a nuestro interlocutor, como lo decía en la conferencia, es decir, enfatizar en esos diálogos de saberes con los pueblos indígenas para tener los elementos que nos permitan traer razones ajustadas a la cosmogonía de quienes hacen parte de los pueblos en nuestras decisiones. Al punto quiero resaltar que otro elemento bien importante es el reconocimiento que ha hecho la Corte Constitucional que a mayor preservación de la identidad cultural del pueblo, menor intervención de la autoridad estatal. En lugares, por ejemplo, donde la mayoría de la población pertenece a comunidades étnicamente diferenciadas, es siempre necesario estudiar el caso bajo la lupa del enfoque diferencial étnico. Gracias, doctora. Continuamos. ¿Qué derechos consagra la Constitución Política de Colombia a favor de los pueblos indígenas? Me parece muy importante esta pregunta porque me permite recapitular sobre algo bien importante y es esa esfera de derechos que se han ido consolidando a lo largo de estos años, desde 1991 hasta la actualidad. Y el primer derecho es el derecho a la subsistencia o a la pervivencia derivado de la protección constitucional a la vida y la desaparición de toda y la prohibición de toda forma de desaparición forzada.
El segundo derecho es el derecho a la identidad cultural y a la integridad étnica, cultural y social que se desprende de la protección a la diversidad y el carácter pluralista de la nación colombiana. El cuarto derecho es el derecho a la propiedad colectiva. El siguiente derecho es el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlos, el derecho a autodeterminarse y autogobernarse. Sobre este derecho vamos a estar hablando en la próxima conferencia que vamos a tener la semana entrante, y allí vamos a hablar de instituciones jurídicas, de la manera como podemos armonizar los diferentes procedimientos con las formas de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas. El otro derecho es el derecho al debido proceso administrativo, el derecho al retorno y a la reubicación de quienes han sido desplazados de sus territorios. Ya vimos cómo un desplazamiento afecta de manera significativa a las comunidades indígenas, de allí la importancia de este derecho. Y finalmente el derecho a acudir a la justicia como comunidad, entre otros. Gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Gladys Teresa Herrera Monsalve por su generosa intervención. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por haber hecho posible este espacio. También a cada una de las servidoras judiciales y de los servidores judiciales que permanecieron conectados en esta mañana. De igual manera expreso un agradecimiento muy especial a las autoridades indígenas y a los pueblos que me han permitido hacer este camino. Un abrazo a quienes lograron conectarse en vivo, porque para las comunidades indígenas que a veces están en territorios donde la conectividad no es lo suficientemente buena, conectarse a este tipo de actividades resulta un poco difícil. Gracias a quien nos acompañó como moderador y hasta entonces. Mil gracias, doctora. Gracias a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia. Muchas gracias.